Todo listo. Todo preparado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despierta, mira y camina 2025. Una generación que reconoce a Dios. Ministerio Mamá del Cielo. Por Cusco, Ministerio Remas de Fuego. Yo no me doy por vencido. Escríbanos en los comentarios. En la palabra de Dios de Lima, Pastor Armengol Alfonso Montalvo, licenciado Justo Joel lo que Moody. necesitamos, tenemos que estar ahí presentes. Yo creo que disponemos de tiempo, ¿no? Sí, pueden ustedes quieren. Encima, mira, como estamos escuchando, se va a tratar de temas súper interesantes. Aló, amiga. A ese congreso acabo de escuchar. Sí, voy a estar en ahí. Gracias por la invitación. Gracias. Ay, sí, desde el 5 al 11 de enero. Sí, puedo ir. Está interesante los temas. Sí. Desde el 5 al 11 de enero del 2025 están cordialmente invitados para el Congreso Despierta, Mira y Camina. ¿Qué se llevará? ¿En dónde? En Edición Educativa Mariano Santos. Urcusquis Picanchis. ¡No valen! ¡Te esperamos! Como corderito, como corderito. Hola, ¿qué haces aquí? ¿Y no sabes? He venido desde Apurímac para asistir al Congreso Despierta, Mira y Camina. Y ya estoy lista. Mira, ya hay otro más. ¿Verdad? Ahí está. Hola. Hola. ¿Ya sabes del Congreso? Claro que sé. ¿Dónde se va a llevar? Va a ser en Urcos, en el Colegio Mariano Santos. Y también estamos preparados, no sé, con Catambo. Estaremos ahí. ¡Qué bueno! Ah, mira, también ahí hay otro más. Ay, ya va. Podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Ya sabes del Congreso? Sí, ¿Qué fechas serán? del 5 al 11 de enero. Y yo soy de Arequipa. Ahí voy a estar presente, alabando al Señor. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Allá también hay otro. Hola. Hola. ¿Ya sabes del Congreso? Sí, Kaimastacha es de Ocungate. ¿Y saben qué? Ya me inscribía a este congreso de jóvenes. Acá, Ya, ¿verdad? Sí, al puerre. de Wow. aquí. ¡Qué bueno! Gracias. ¿Tú también sabes del Congreso? Sí. Una pregunta, ¿qué temas se van a tratar? Bueno, los temas interesantes son el desafío al noviazgo. ¿Qué más? Bueno, evangelismo, entre otros. ¿Y de dónde eres tú? Ñaño, yo soy de Quiabamba, hermano, de la selva, representando mi valle. Allá también hay otro más. ¡Nos vemos! Ya. Hola. Hola. ¿Tú también ya sabes del Congreso? Sí, hermano, he venido por este letrero que han pegado en la pared de mi iglesia. ¿Y qué tengo que traer? Hermano, dígale a los demás que traigan su frazado porque aquí había hecho mucho frío, igual que allá en mi tierra. Wow. Muchas gracias. Entonces nos vemos allá. Claro que sí, hermano. ¡Chao! Necesito, por favor. ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Los esperamos! Uy, siervo, ¿han tomado desayuno? ¿Han tomado o no? ¿Cómo están mis amados hermanos? Otra vez, ¿cómo están? A ver, vamos por este lado. Por acá veo jóvenes que han desayunado. Potente, delicioso. ¿Cómo están?
No, tiene que decir, ¿cómo era? Muy bien, ahora sí. ¿Cómo están mis amados? Muy bien, fuertes los aplausos para este grupo, por favor. Muy bien. Vamos ahora por el medio. Mis amados, ¿cómo están? Muy bien, fuertes los aplausos para ellos. Y ahora por aquí. A ver. Por aquí creo que algunos están con hambre. Ay, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo están mis amados? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Una vez más, ¿cómo están? Sí. Oye, fuerte los aplausos también. Fuerte los aplausos. Hola, sí. Muy bien. ¿Ya está? Ahora sí, pues mis amados. Muy bien. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera. Mi nombre es Joel Moody, viniendo desde la ciudad de Lima, aquí al Cusco, y estoy muy contento, muy feliz, muy gozoso de estar compartiendo con ustedes la poderosa y la bendita palabra de nuestro Dios. Así que mis amados hermanos, amados hermanos, tu poderosa y tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien. Trae con bien también, Señor, a los siervos que están por venir desde Lima o desde otras regiones o departamentos para poder compartir con estos jóvenes, con nuestros amados hermanos, tu poderosa y tu bendita palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, contentos y felices porque el día de hoy te honramos, el día de hoy te glorificamos, el día de hoy te exaltaremos, y no solamente hoy, todos los días de nuestra vida, y ponemos este congreso en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques a través de la vida de cada uno de ellos, a través de mi vida, y que no sea yo hablando, seas tú, Señor amado, hablando a nuestros corazones. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte los aplausos para Dios. Puede tomar sus asientos, mis amados hermanos. Pueden tomar sus asientos. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias. No sé por qué me veo doble. Ya, me están proyectando. Muy bien. Ahora sí. Bien, mis amados hermanos, el tema del día de hoy es pues la caída y el arrepentimiento como tal. Mis amados hermanos y amigos, este tema, a ver, nuevamente, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Otra vez? Muy bien. La caída y la necesidad del arrepentimiento. Un punto muy importante que el día de hoy vamos a estar tratando con cada uno de ustedes, mis amados. Así que comenzamos. Mis amados hermanos, la caída del hombre, ¿saben ustedes dónde está registrado? Si hemos leído nuestras Biblias, todos sabemos en qué parte de las Escrituras está registrado la caída del hombre. ¿Quién me lo dice? ¿Qué capítulo? Es un evento fundamental en la historia del hombre y dentro de la teología bíblica. Este acto de desobediencia por parte del hombre no solamente introduce al pecado en el mundo, sino que también revela la profundidad de la necesidad humana de lo que es la redención y de lo que es el arrepentimiento. Para poder nosotros, mis amados amigos y hermanos, poder comprender plenamente ese tema, nosotros pues
es esencial que abordemos las razones por las cuales Dios permite. No es que Dios haya, como dicen, ¿no?, por ahí, decretado, pero Dios permite la caída. Ahora tú dirás, pero hermano Joel, ¿por qué Dios permitió la caída? Si Dios sabía muy bien que este varón iba a pecar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía muy bien que esa señorita ahí iba a pecar, ¿por qué la creó? Mis amados hermanos, hay algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, que Dios ante la enfermedad, Él tiene la cura inmediata. Ante la enfermedad, ¿qué cosa tiene Dios? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La cura, por supuesto. Claro que sí. Y las consecuencias de ese evento, tanto para la humanidad como para la creación, mis amados hermanos, es un punto que vamos a abordar el día de hoy. Así que permítanme compartir con ustedes el primer punto. ¿Por qué Dios permitió la caída del hombre? Primer punto importante. ¿Por qué Dios permitió la caída? Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 11, él declara y él dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mis amados hermanos, algo que todo cristiano tiene que saber es que todo está bajo el control de Dios. Dios lo tiene todo bajo control, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Por lo tanto, si Dios lo tiene todo bajo control, incluso la caída del hombre está bajo el control de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Fuertes los aplausos para el Señor. Y aunque ciertamente la caída del hombre fue un acto de la propia desobediencia humana, entendamos que Dios, como Él sabía todo esto que iba a pasar, Él la incluye dentro de ese plan perfecto. ¿Para qué? Justamente para que Él manifieste su misericordia, su justicia y el amor que Dios tiene para con la humanidad y especialmente para con su iglesia. Recuerda que la Biblia dice, el pasaje más conocido. ¿Qué dice el pasaje más conocido en Juan 3:16? A ver, díganlo, ¿se la saben? ¿Qué dice? Para que todo aquel... Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En el mundo o estás en Marte? No estás en Mercurio, no estás en Venus, estás aquí en el mundo. Y por lo tanto, mis amados, Dios mismo, Él amó en gran manera al mundo para demostrar su justicia, para demostrar su misericordia y para demostrar el gran amor que Él tiene en Cristo Jesús para con nosotros. Así que, gloria sea al Señor. Fuertes los aplausos para el Señor, por favor. Muy bien. En segundo lugar, con respecto a por qué Dios permitió la caída del hombre, es importante entender la creación de un ser libre, con libre agencia. O sea, libre albedrío. Ahí está. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Ahora yo les pregunto, cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a qué se refiere Dios? ¿Quién lo sabe?
¿A qué se refiere Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a que Dios tiene manos? ¿Dios tiene manos, hermanos? ¿No lo sabes? ¿Dios tiene mano como nosotros? ¿Dios tiene espalda como nosotros? ¿Dios tiene cara como nosotros? ¡No! Mis amados hermanos, Dios es espíritu. Dios no tiene mano como nosotros. Dios no tiene espalda. Dios no tiene rostro. Muchas gracias, mi hermanita. Fuerte los aplausos para mi hermana, por favor. Gracias. Muchas gracias, hermanita. Ahí nomás. Muchas gracias. Entonces, hermano Joel, si Dios no tiene manos, si Dios no tiene espalda, si Dios no tiene rostro, Dios no tiene pies, entonces, ¿cómo me explicas cuando dice la Biblia el rostro de Dios, el dedo de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios? ¿Cómo me explicas eso, mis amados? Dentro de la literatura hebrea o judía se acostumbraba a usar un lenguaje que se llama el lenguaje antropomórfico. ¿Qué significa el lenguaje antropomórfico? Es decir, que para describir los actos y las acciones de Dios se le atribuía cualidades humanas para que sea más entendible a la persona que iba a leer el mensaje. Se le atribuía a Dios cualidades humanas para que el hombre, el lector, pueda entender los actos y las acciones de Dios. Eso es un punto importante, porque recuerda, ¿qué dijo Jesucristo cuando habló con la mujer samaritana acerca de Dios? Dios es. Dios es. Uy, Rebelino, ¿dónde estás? No han desayunado, ¿no? Dios es. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Necesitas una imagen para adorar a Dios? ¿Necesitas algo visible para adorar a Dios? Solamente adora a Dios en espíritu y en verdad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hoy les digo, ustedes son más bienaventurados que aquellos que viendo la gloria de Dios y aún así no creyeron. Y ustedes no viendo, creyeron en el Hijo de Dios, y eso por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Fuerte los aplausos para el Señor. Y esa es la maravilla del Evangelio, mis amados hermanos. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a que nosotros somos la imagen de Dios en el sentido de que somos aquellos que representamos la imagen de Dios en cuanto a autoridad, en cuanto a raciocinio, en cuanto a intelecto, en cuanto a voluntad. Recuerda que el hombre fue creado puro y sin pecado. Adán no tenía pecado. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo creó? Sojuzgad la tierra. El hombre es la imagen de Dios porque el hombre juzgaba a la creación con aquella autoridad que Dios le había dado. Dios tiene potestad sobre toda la creación, y esa potestad que Dios tenía se la dio al hombre. Y el hombre sojuzgaba y juzgaba a la creación. En ese sentido, Dios le dice que nosotros somos a la imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, Dios nos había dotado de libre agencia para obedecer y para desobedecer, a pesar de que éramos la imagen de Él. Pero Dios nos dotó de esa libre voluntad
Y esa capacidad para elegir no fue un defecto, de ninguna manera. Ello no era un defecto en la creación, sino que era un aspecto de la dignidad otorgada al ser humano como aquel portador de la imagen divina. El hombre era portador de la imagen de Dios. Y Dios, al permitir la caída, mis amados, Dios también dispuso el escenario para la manifestación de su gracia redentora en Cristo Jesús. Amados, Romanos 5:20 en la pantalla. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Alguien se lo sabe de memoria? La Biblia dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. Por lo tanto, joven, señorita, tú que has venido aquí y no te sientes digno ni digna, recuerda que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Hoy la gracia de Dios está aquí. Y por lo tanto, mi hermano, mi hermana, joven, señorita que me estás escuchando, si te sientes indigno o indigna, Dios te ha traído a este lugar para que restaures tu comunión con Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para perdonarte, para restaurarte, para hacerte cada día más un hijo y una hija de Dios y comprometerte con la obra del Señor. Fuerte los aplausos por el Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, mis hermanos. En tercer lugar, la glorificación de Cristo como Redentor. En cuanto a por qué Dios permitió la caída del hombre. Mis amados hermanos, desde la eternidad misma, cuando Dios vio todo esto que iba a pasar, desde la misma eternidad, Dios planeó ya exaltar a su Hijo como su Salvador y como Redentor. Y no Salvador de Él, obviamente, sino como aquel enviado para salvar a la humanidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La palabra de Dios nos dice una gran verdad. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice la palabra de Dios... Dice la Biblia, y lo voy a ir entiendo mientras nos colocan el texto, que Dios ya había sido incluso designado para esa misión a su Hijo amado. Ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Mis amados hermanos, ¿ustedes creen que Cristo vino hace 2000 años? Porque hace 2000 años Dios decide enviar a su Hijo. O sea, Dios dijo hace 2000 años, ok, yo no sé qué hacer con la humanidad y te voy a enviar ahorita. ¿Ustedes creen que ese era el plan de Dios? No, mis hermanos. La Biblia dice que desde antes que incluso el mundo fuese creado, ya el Hijo de Dios había sido destinado para ese propósito, pero que se cumplió, manifestado, o sea, se cumplió en los postreros tiempos. ¿Por amor de quién? ¿Por amor de quién? Por amor de ti, por amor de todos ustedes, por amor de ti, de ti, de ti, por amor de mi hermano que está aquí y por amor de mí, por amor a mí. Ahora, perdón, ¿nosotros merecemos ese amor? ¿Alguien aquí merece ese amor? ¿Tú mereces esa gracia? ¿La mereces? ¿La mereces? ¿Quién puede alzar la mano y decir yo merezco esa gracia? ¿Alguien la merece? Nadie la merece. Nadie la merece. Pero a pesar de eso, Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros delitos y a pesar
de que rechazaron y que Él sabía que iban a rechazar a su Hijo amado, Él aún así lo envió por amor a vosotros. Levanten la mano. ¿Cuántos son padres aquí? Papá, mamá. Levanten la mano, papá, mamá. A ver, ahí. Todos los papaces y todas las mamaces. A ver, ¿dónde están todos los papás, todas las mamás? A ver, levanten la mano. Ahí está, muy bien. Mis amados, yo les pregunto, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Sí? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si encuentras a alguien golpeando a tu hijo? ¿Qué harías tú si encuentras a alguien golpeando a tu hijo? ¿Qué harías? Dime. ¿Cómo? Le entras y le das un combo. ¿Lo apartas? Muy bien. Pero seguramente todo papá, toda mamá que ve a alguien golpear a su hijo, seguramente sale en su defensa y le aplica a su chiquita a quien está golpeando a su hijo. ¿Sí o no? Es lo más probable. Ahora imagínate Dios. Imagínate que el Padre envía a su Hijo y su Hijo unigénito y tan amado sea despreciado y menospreciado. ¿Tú qué crees que cuál sería lo justo entonces de parte de Dios si el hombre menosprecia al Hijo amado? Sería la eterna condenación. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a pesar de que nosotros menospreciamos, desechamos y ultrajamos al Hijo unigénito de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Él ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ello que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, se cumplió en los postreros tiempos, se cumplió hace 2000 años, por amor a vosotros. ¿Alguien puede decir amén? Fuerte los aplausos para el Señor. Mis amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y como Jesucristo fue hijo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, como lo dice la Biblia, ¿qué va a pasar con el Hijo de Dios? Esto es lo que sucede. Mis amados, todos ustedes, a una sola voz, leamos el siguiente texto bíblico. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Ahí está. A ver, 3, 2, 1, ¡va! Versículo 10. Y finalmente versículo 11. Mis amados hermanos, gracias a Jesucristo tenemos acceso al trono, tenemos acceso al lugar santísimo, y por esa causa el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y todos podamos confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Tú confiesas a Jesucristo como tu Señor? Entonces, dale fuerte aplausos a Jesús. La caída, mis amados, fue el contexto necesario para que el amor de Dios y el sacrificio de Cristo se manifestaran plenamente, cumpliendo así lo que es el propósito eterno de la redención. No es un propósito en el tiempo, es un propósito eterno. Y ahora tú dirás, pero hermano Joel, ¿cuándo Dios tomó esa decisión? Hermanos,
Nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada y uno no puede entender que Dios habita en la eternidad donde no hay tiempo, donde no hay inicio, donde no hay fin, donde no hay, Dios dice en el cielo, uy, ¿qué hora es? Oh, son las 12 de la medianoche, Dios, ya tengo que descansar, mucho sueño ya tengo, ¿no? No, eso no dice Dios. Dios no tiene tiempo. Dios es atemporal. Dios está fuera del tiempo. El tiempo fue hecho para el hombre, no para Dios. Dios es atemporal, porque Dios habita ¿dónde? En la eternidad. En Dios no hay tiempo. Pero entonces, cuando Dios tomó esa decisión, no lo hizo en un lapso del tiempo. Él lo hizo en la eternidad, donde no existe comienzo, donde no hay fin. Por eso la Biblia dice que Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Pero por qué? Porque Él no tiene tiempo, porque Dios es atemporal. Y un día, mis amados hermanos, la maravilla, un día nosotros sabremos qué es la eternidad. Nosotros sabremos qué es la eternidad. Ahora no lo sabemos. Nuestra mente no lo concibe. Tú no lo sabes. Y por eso no podemos entender muchas veces cuáles son las decisiones que toma Dios. Pero Dios nos ha concedido que un día vivamos en la eternidad. ¿Tú te imaginas viviendo eternamente con Dios? ¿Estás seguro de que estaremos eternamente con Dios? La Biblia dice en Romanos 8:16, porque el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A cuántos el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios? Levante la mano. A ver, ¿a cuántos? Uy, y los que no han levantado la mano, ¿qué serán, hermano? ¿Serán entenados? ¿O son sobrinos? ¿O son nietos? Dios mío. ¿A cuántos el Espíritu le da testimonio de que somos hijos de Dios? A ver. Amén. Si eres hijo de Dios, dale fuertes palmas a Dios entonces. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, hasta aquí está todo claro. ¿Se ha entendido el primer punto? ¿Sí o no? Si no, buzón de sugerencias por ahí, ¿no? No. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Eso es lo que quiero, que se haya entendido. ¿Se ha entendido o no se ha entendido, mis amados? Si no se ha entendido, dice Rebelino, pueden ver la grabación. A ese Rebelino, ¿cuándo no? Muy bien. Un momentito. Muy bien, mis amados. En segundo lugar, veamos el punto número 2, las consecuencias de la caída en relación a la humanidad y la creación de Dios. Segundo punto, consecuencias de la caída en relación a la humanidad y la creación de Dios. Con respecto a este segundo punto, veamos un punto importante: la corrupción universal del pecado. Mis amados, lo que produce la caída del hombre es justamente que la caída del hombre introduce el pecado en el mundo, afectando a toda la humanidad, como bien lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes lo van a leer fuerte. A ver, ya que veo niños, ustedes van a leer fuerte Romanos 5:12 para que nos den ejemplo el resto, ¿ya? Romanos 5:12. Ahí está. Vamos, niños, ¿qué dice? ¡Fuerte! ¿Y por el pecado la muerte?
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Fuertes los aplausos para los niños. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Excelente. Entonces, mis hermanos, esa corrupción abarca lo que está explicando el texto. Tanto esa naturaleza espiritual como la física del hombre, lo cual nos separa de Dios y lo esclaviza del pecado. Mis amados hermanos, aquí hay un punto importante que quiero compartir con ustedes. Y es que cuando el hombre peca en el huerto del Edén, lo que ocurre son 2 muertes. ¿Qué? ¿Cómo así, hermano Joel, que 2 muertes? Te lo explico. Cuando el hombre peca y transgrede el mandato de Dios, el hombre inmediatamente, ¿qué sufre? ¿Alguien lo sabe? A ver, los teólogos, ¿qué sufre el hombre? ¿Muerte? Muerte espiritual, así es. ¿Y qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Estar separado ¿de quién? De Dios. Así es. Cuando el hombre transgrede el mandato de Dios, el hombre padece inmediatamente muerte espiritual. El hombre se separa de esa comunión con Dios. De hecho, la palabra muerte proviene del vocablo griego tánatos, y tánatos en el griego significa separación. Anótenlo si gustan. La palabra muerte proviene del vocablo griego tánatos. No Thanos, ¿ah? No esto. No. Mucho Marvel. No Thanos. Tánatos, que significa separación. Así que cuando te pregunten qué significa muerte, ¿qué le vas a responder? Separación. Ahora, cuidado, mis amados hermanos. Y aquí sí voy a bajar un ratito. Muy bien. Vamos por acá. Uy, no me veo. No, ahora sí me veo. Muy bien. Mis amados, mucho cuidado con alguna doctrina que a veces la iglesia cristiana evangélica se ha dejado contaminar. ¿Cuántos somos cristianos evangélicos aquí? A ver, todos los cristianos evangélicos levanten la mano. Ahora levanten la mano todos los mormones. Allá, mira, ahí hay unos mormones, mira. A ver, seguridad, por favor. No, mentira. Broma. Muy bien. Mis hermanos, mucho cuidado, porque mucha doctrina de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día se ha infiltrado en las congregaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que se ha enseñado. A ver, para eso voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que muerte es sueño del alma? ¿Quiénes creen? A ver, sean honestos. ¿Quiénes creen aquí que muerte es sueño del alma? Uy, ¿no levantan la mano porque no quieren delatarse o porque no lo creen? Ya, muy bien, les voy a creer. Los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día se han infiltrado con esas enseñanzas en algunas iglesias cristianas evangélicas, enseñando que la muerte es sueño del alma. Que cuando una persona muere, su alma queda en la tumba y no va a la presencia de Dios. La pregunta ¿es eso correcto a la luz de la Biblia? ¿Es eso correcto a la luz de la Biblia? Es completamente falso y lo vamos a descubrir. Mi hermano, Filipenses capítulo 1, versículo del 21 en adelante.
Y yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, a dónde va el cristiano cuando parte a la cuando parte de este mundo, perdón. Casi hago spoiler. Filipenses 1:21. Y ustedes lo van a leer fuerte. ¿Qué dice la Biblia, mis amados? A ver todos. Siguiente versículo. Siguiente. Siguiente. Ahora regresa al verso anterior. Verso 23. Si lees cuidadosamente eso, mi hermano, mi hermana, dice Dios, oh Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Y cuando Pablo partía, ¿con quién iba a estar? ¿Con quién? ¿Con quién? Entonces él se iba a quedar en la tumba o iba a estar con Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Joel Moody? No, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, fuertes los aplausos a la palabra de Dios. Mis amados, para eso vino Cristo. Si tú hoy, cristiano que has nacido de nuevo, que realmente eres cristiano, partes a la presencia de Dios, déjame decirte que tú vas a encontrarte con Cristo Jesús en la eternidad. Tú estarás con Él una vez y para siempre. Tu alma no se queda en la tumba, como lo enseñan los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y algunas otras sectas. No, tú vas a estar con Cristo Jesús. Dale la gloria a Él. Y así es. Y regresando acá arriba, ¿cuánto tiempo me queda? No lo sé. Ya me lo dirán. Creo que me quedan pocos minutos nada más. Pero mis amados hermanos, cuando el hombre sufre muerte, sufrió la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual posteriormente le trajo la muerte física. Ahora, obviamente, en aquellos tiempos el hombre vivía hasta casi 1000 años. Saben ustedes, ¿no? Adán vivió, ¿cuántos años vivió Adán? Prácticamente 1000 años vivió Adán. Imagínate, ¿tú te imaginas, hermana, viviendo 1000 años? Hubieses visto a Hitler, a Galileo Galilei, a todos esos, ¿no? Pero no. Luego la Biblia dice que el tiempo del hombre fue acortado. Fue acortado. Y que el hombre vive entre 70 y 80 años. Claro, hay algunos en que viven un poquito más de tiempo. Yo he visto que viven personas hasta más de 100 años. Bueno, gloria al Señor. Billy Graham, por ejemplo, vivió 100 años. Nació en el 1918 y falleció en el 2018. Bueno, eso solamente gracia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la corrupción que trajo la caída del hombre en el huerto del Edén abarca tanto la naturaleza espiritual como la física del hombre y lo separa de Dios, como bien lo dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Y ustedes van a leer fuerte al profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. ¿Qué nos dice el profeta? Léanlo todos.
de vosotros sus rostros para no oír. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. ¿Pero quién nos reconcilió con Dios? Cristo Jesús. Y Él murió por ti, murió por mí. Y Él pagó en la cruz todos nuestros pecados. Y ahora en Cristo Jesús hay libertad. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, si tú estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti. Dale la gloria a Dios. Segundo punto con respecto a la consecuencia de la caída en relación a la humanidad y la creación de Dios es que inevitablemente vendría la maldición sobre la creación. Ahora fíjate bien, el pecado de un solo hombre ¿le trajo maldición solamente a Adán? ¿Le trajo maldición solamente a Adán? No. ¿Sobre quién recayó? Sobre toda la humanidad. Ahora yo te pregunto, ¿solamente sobre la humanidad? ¿Solamente sobre el hombre? ¿También sobre quién? ¿Sobre los marcianos? No, ¿cómo que los marcianos? No, también sobre los animales y también sobre las plantas. Toda la creación se vio afectada por el pecado del hombre. ¿Qué culpa tiene el león, la vaquita, el chanchito, el perrito, el puerquito? ¿Qué culpa tiene tu hámster que anda rodando todos los días en tu casa? ¿Qué culpa tiene de ese cabezón de Adán? ¿Qué culpa tiene? Seguramente no tiene culpa. Pero así es el pecado. Cuando el pecado entra, causa desastres inimaginables. Por lo tanto, tú y tú, cuidado con dejar entrar el pecado en tu casa, porque no solamente te va a afectar a ti, también va a afectar a tu familia, va a afectar a los que están cerca de ti, va a afectar a los que están o con los que te rodean, porque el pecado afecta y carcome como gangrena y contamina a los demás. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Así que cuidado con dejar entrar el pecado en tu casa. ¿Qué andas viendo en las computadoras? ¿Qué andas haciendo en secreto? ¿Qué andas tú cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces? Aquí, a mí, pastor, gloria a Dios, aleluya, santo eres Señor, pastor. Ven, toma mi casita, toma mi camita, toma desayuno en mi casa, pastor, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando el pastor se va, a la esposa, ¡fuera de acá! Al esposo, ¿qué eres tú, hijo del diablo? A mí me podrás engañar. A mí me podrás mostrar tu apariencia de arcángel y de querubín y de serafín y hasta de semidios. Pero a quién no le vas a engañar es a Dios. Dios te está viendo. Dios sabe cómo eres tú en tu casa. Dios sabe cómo eres tú en tu trabajo. Dios sabe cómo eres tú con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Dios sabe cómo tú eres. Acá, gloria a Dios, aleluya, santo eres Señor, obedeces al pastor, obedeces a los líderes, tu imagen muy santa, muy pulcra. El mayor testimonio, te lo aseguro, de tu vida, no lo van a decir los de la iglesia, lo van a decir los de tu casa. Es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, tu hija, quien realmente sabe cómo eres. Si yo hoy le preguntara a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, le preguntara a tu hijo, a tu hija,
¿cómo eres? ¿Qué me responderían? ¿Qué me responderían? ¿Tendrían la misma imagen que muchas personas tienen acerca de ti? Porque aquí demostramos santidad, demostramos, no sé, pero en la casa, ¿cómo eres? ¿Cómo estás por dentro? ¿Eres santo realmente como dices ser acá? ¿Eres santo? ¿O en la casa eres un tremendo pecador y vienes aquí a mostrar tu carita de ángel? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Ponte a cuentas con Dios y arrepiéntete si realmente estás viviendo una doble vida. Porque Dios vendrá y créeme que Él juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué le vas a decir a Dios? A mí me podrás presentar un montón de excusas, pero ¿tú crees que a Dios le vas a presentar la misma excusa? ¿Tú crees que a Dios le vas a engañar? ¿Tú crees que a Dios lo vas a agarrar de manganzón como a mí me puedes agarrar de manganzón? No. Dios sabe la verdad de ti. Dios sabe quién eres. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Fuerte los aplausos para el Señor. Dios sabe quién eres, hermano, hermana, pastor. Que estás aquí también, pastor. Tampoco nos salvamos. ¿O piensas tú que los pastores somos inmaculados, sacrosantos y ultraungidos? Que no tenemos pecado, que somos como María Inmaculada Concepción. No estoy bromeando, obviamente, ¿no? Yo no creo en la Inmaculada Concepción de María, ¿no? No soy católico. ¿Tú piensas que los pastores también aquí somos inmaculados? ¿Que no tenemos pecado? Yo te aseguro que tu pastor, tu líder, también pasa por pruebas, pasa por luchas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, amigo, hermano, hermana, ora por tu pastor, ora por tu líder, para que Dios lo guarde. Porque hoy en día se ven que muchos pastores, muchos líderes caen en adulterio, en fornicación, caen en pecado de muerte. Mucho cuidado con eso, iglesia, mucho cuidado. Por lo tanto, mis amados hermanos, la caída afecta a la creación misma. En Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 19, si lo puedes proyectar, la palabra de Dios nos va a describir cómo la tierra fue maldita a causa del pecado, resultando en la frustración, en la futilidad y en el sufrimiento. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 19? Si me lo proyectas, mi hermano, te lo voy a agradecer en gran manera. A ver, pueblo de Dios, fuerte. Ajá. Siguiente versículo. Siguiente verso. Muy bien. Fuertes los aplausos para ustedes. Verso 17, por favor, regresa al verso 17. Muy bien. Entonces, mis hermanos, 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Cuándo no la mujer? ¿Cuándo no la mujer? No, mentira más, ustedes son siervos del Señor. Ustedes no, fue Eva, ¿sí o no? Fue Eva, ¿sí o no? No fueron ustedes, ¿no? Fue Eva, claro, fue Eva. Por causa de Evita, Evita, ¿qué pasó, Evita? ¿Qué hiciste, Evita? ¿Por qué le dijiste a Adán
Adán y comió del árbol que le dijo, no va a pasar nada, Adán, come nomás. No pasa nada, mira el fruto, sabe a cuy chactao, está riquísimo, no va a pasar nada, come nomás. Nada que ver. Eso es la astucia del enemigo. Cuando a ti la palabra de Dios te dice algo y tú dices que no va a pasar nada, tú estás cayendo en la trampa de Satanás. Tú estás cayendo en la trampa del chamuquito. ¿Cómo se dice diablo en quechua? ¿Cómo? ¿Mr. Satán? ¿Satay? ¿Supac? ¿Supay? Cuidado con el supay, dile a que está a tu costado. A ver, dile, cuidado con el supay, dile a tu costado, a que está a tu costado, dile. Cuidado con el supay. Hoy me voy con una nueva enseñanza. Al diablito se le llama supay. Así que, hermanos, no le pongan a sus hijos supay, si no ya saben cómo le va a salir. Muy bien, ¿cómo se le dice a Dios en quechua? ¿Cómo? Taita o taitai. Taitai. Muy bien. A ver, hermanos. Uma, ¿qué es? Sunju. Wixa. Paniyay. Ya he aprendido quechua. Gloria a Dios. Fuerte los aplausos para mí. No, mentira, no me den aplausos. Sí, manda. Me ha costado. ¿Dónde está Rebelino? A ver, Rebelino, ¿dónde estás? ¿Fue arrebatado? Nos quedamos. No, mentira. ¿Dónde está Rebelino? Ya, por ahí está. Él me está enseñando unas palabritas en quechua, así que, gloria a Dios, creo que él va a ser mi maestro de quechua. Así que avísenle. No lo sabe, pero ya está designado. Muy bien, entonces mis amados hermanos, como bien lo dice la Biblia, la palabra de Dios, cuando el hombre ya obedeció a la voz de la mujer y comió del fruto del árbol, ello causó su caída y ergo, eso causó su separación de Dios, tanto espiritual como física. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, también a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso del 20 al 22, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y vamos a ver que la creación, que originalmente fue diseñado para reflejar la gloria de Dios sin corrupción, ahora va a esperar algo, pero les voy a decir cuál. A ver, mis amados, fuerte, a ver todos, hombres y mujeres. Sigan fuerte. Siguiente verso. Y finalmente el siguiente verso. Ahí está. La creación gime a una y aún está con dolores de parto. Hasta ahora, Adán trajo esos dolores de parto a la humanidad. Por causa de ese, ¿cómo se le dice cabeza? Wixa, ¿no? ¿Cabeza qué es? Uma. Por causa de ese humazón. Por causa de ese humazón, nosotros gimimos con dolores de parto. Mis amados hermanos, por causa de él, la creación gime y gime a una y dice, y está con dolores de parto hasta ahora, por causa de Adán, por causa de Rebelino. No, mentira, Rebelino no. Rebelino es otro afectado por Adán. Así que mis hermanos, entendiendo eso, vamos al tercer punto, y es la muerte espiritual y la muerte física. Entonces Dios advirtió a Adán que el pecado traería la muerte, como lo dice Génesis 2:17.
Y eso incluye la muerte espiritual inmediata que obviamente padeció Adán, que se manifiesta en esa separación de Dios, y la muerte física eventual que llegó obviamente tiempo después para Adán y que terminó afectando a toda la humanidad. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nosotros, al haber sido constituidos pecadores en Adán, lastimosamente morimos. Ahora tú te preguntas, pero hermano Joel, ¿por qué los niños mueren? Si los niños no han cometido pecado de manera consciente. Otra vez por causa de ese cabezón de Adán. Ese cabezón también trajo la desgracia sobre los niños. Si un bebé a veces muere prematuramente, justamente porque en Adán ha sido constituido pecador y trae como consecuencia la muerte. Pobre criatura. Pero esa criatura que parte va a la presencia de Dios. Y no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Dale las fuertes palmas a Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, para entrar ya en el final, para entrar en la parte final, la realidad de la muerte nos va a subrayar la gravedad del pecado y la necesidad de la redención. Y aquí es donde entra los fundamentos para arrepentirse, el tercer punto. Fundamentos para arrepentirse. Y con respecto a los fundamentos para arrepentirse, encontramos, punto número 1, la santidad y la justicia de Dios. Otra vez, la santidad y la justicia de Dios. Mis amados hermanos, el llamado al arrepentimiento se fundamenta en el carácter santo de Dios, quien no puede, Dios no tolera, su santidad es terrible, Él es 3 veces santo. Si yo, siendo pecadores, tuviésemos contacto con la naturaleza divina, seríamos consumidos de inmediato. Nadie podría resistir la misma gloria de Dios. Tú serías consumido inmediatamente. No habría rastro de ti. Ni siquiera las cenizas tendríamos para enterrarte allá en el cementerio. Ni recuerdo, nada. Porque Dios es terriblemente santo. Ahora, pero dices, ¿cómo? ¿Terriblemente santo? Así es. Terriblemente santo. Tú no puedes comprender la magnitud de la santidad de Dios, porque nuevamente nosotros somos seres limitados. No podemos comprender toda la plenitud de Dios. Si tú pudieras comprender con tu mente finita y limitada la plenitud de Dios, entonces Dios no sería Dios. Si tú pudieras entender plenamente a Dios, Dios no sería Dios. Justamente ahí está el misterio, que Dios no nos ha revelado todo, pero Dios nos ha revelado lo suficiente para que en esa revelación suficiente nosotros pudiéramos conocerlo. Así que, mis amados hermanos, a veces nosotros queremos encontrar respuestas a todas las preguntas, y a veces debo admitir, y me perdonarán, amados, que a veces me hacen hasta preguntas caprichosas. Hasta me preguntan, hermano Joel, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no crea una piedra grandísima para que se aplaste el mismo? Imagínate, Dios mío. Señor, ten misericordia de ese hombre, Padre. Mis amados hermanos, Dios nos ha revelado lo suficiente, y con esa revelación suficiente basta para que el hombre sea equipado para toda buena obra. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios para que el hombre, ¿qué? A ver, ¿quién se la sabe? Sea preparado para toda buena obra.
sea instruido en justicia, ¿no? ¿Te la sabes, no? Muy bien, exactamente. Por lo tanto, lo que Dios nos ha revelado es más que suficiente, mis amados hermanos. Por lo tanto, la justicia divina nos demanda que el pecado sea juzgado. Así es. Como se ve en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el conocimiento de la santidad de Dios nos muestra nuestra propia pecaminosidad, y esa pecaminosidad nos debe llevar al arrepentimiento. Mi hermano, mi hermana, hoy en día lastimosamente hay congregaciones donde se predica al Titanic. Ahora, ¿a qué me refiero con predicar el Titanic? Por ejemplo, a mi hermana la presentan como Rose y a mi hermano lo presentan como Jack. Y los dibujan en un barquito y hablan mucho de enamoramiento, no de prosperidad de la familia y todo eso. Ahora, mis hermanos, no está mal hablar del enamoramiento en la iglesia. De hecho, hoy en día hay muchos corazoncitos que andan ahí latiendo, ¿no? Tienen su crush, tienen su amor platónico por ahí, o me lo van a negar. Esas caritas, mírame, qué inocentes. Esas caritas se delatan solos. Tienen su amor platónico, están suspirando por alguien ya. Y está bien que se hable de ese tema para que los jóvenes tomen buenas decisiones sobre el enamoramiento, está muy bien. Pero hoy en día lo que falta en muchas congregaciones es que se confronte el pecado. Dime tú, en la mayoría de las iglesias se habla del pecado, se habla de que necesitas arrepentirte, necesitas vivir en santidad, y no porque te salves por las obras, sino porque Dios efectivamente ha obrado en ti y tus frutos dignos de arrepentimiento son evidencia de tu salvación, no causa de tu salvación, sino evidencia de tu salvación. ¿Se predica sobre eso en tu congregación? ¿Se predica a vivir en santidad? ¿A apartarte del pecado? ¿A no vivir en mundanalidad? ¿Se te enseña eso? Si no se te enseña eso, pues que Dios cambie eso en las iglesias, porque es necesario que el hombre conozca su estado, que la mujer sepa que sin Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el único nombre. ¿Y ese nombre de quién es? ¿Quién? Entonces dale la gloria a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, la bondad de Dios, Romanos capítulo 2 versículo 4 nos enseña que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces Dios en su gracia nos ofrece el perdón a través de Jesucristo, quien llevó el castigo en sí mismo, quien llevó el pecado en su cuerpo de carne y lo llevó y lo crucificó y lo clavó en la cruz, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53 versículo del 5 al 6. Por lo tanto, ese ofrecimiento que ciertamente es inmerecido, que no lo mereces, nos debe mover a todo pecador a confesar y abandonar su pecado. Si tú vives practicando el pecado y tú dices que no te es posible abandonar esa práctica del pecado, no digas que no es posible. Para Dios todo le es posible. Así que humíllate. Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Y yo quiero que tú hoy en día sepas esto, mi hermano, mi hermana, y lo grabes en tu corazón y lo lleves como un collar colgado de tu cuello y en tu pecho, para que así sepas lo que Dios está hablando a tu vida. Dice la Biblia, ¿qué dice?
Y otra vez digo, siguiente versículo. El Señor está cerca. Siguiente. Delante de Dios con acción de gracias. Y siguiente versículo. Y la paz de Dios. Amén. Proyéctame el verso 6, por favor. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si no puedes abandonar el pecado, no te afanes, no te preocupes. Presenta esa carga delante de Dios. Preséntala con toda oración y ruego. Clámale, suplícale, ruégale, llórale, derrámate delante de Él. Como un padre clama a su hijo. Como un padre clama y pide a su... Perdón, como un hijo clama a su padre, perdón. Preséntale tu oración, pero no lo hagas con queja. No le presentes una quejabanza, preséntale una alabanza. Dale gracias y dile: Señor, yo no puedo abandonar este pecado, no puedo dejar esta práctica, pero Señor, yo lo entrego a ti, lo pongo en tus manos y no me quejo. Te alabo y te agradezco. Y tengo fe que me vas a ayudar a abandonar ese pecado. Y cuando tú presentas tu carga con toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿qué va a pasar? Verso 7. Verso 7. Esa paz de Dios que tú no puedes entender, que nadie lo puede explicar, pero que uno lo experimenta, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardará tu corazón, guardará tu pensamiento. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo hay victoria. ¿Por qué no le das una fuerte alabanza al Señor? ¿Cuánto tiempo me queda, Rebelino o hermanos? Ustedes me dicen. Muy bien. ¿Continuamos o no continuamos? ¿O nos vamos a dormir? ¿A dormir? Sí, dice por allá. Ya, hermana, por favor, Ujieres, llévenla a su camita ya, la hermanita. ¿Continuamos? Muy bien, vamos a continuar. Falta poquito para ya terminar. Mis amados hermanos, por lo tanto, en cuanto a los fundamentos para arrepentirse, viene la llamada universal al arrepentimiento. Dios hoy en día exige que todo hombre se arrepienta, se convierta a Dios. Y Dios va a restaurar su comunión con Él. Mi amado hermano, mi amada hermana, el arrepentimiento no es una opción para el hombre. ¿Quién te hizo pensar que el arrepentimiento es una opción? No es una opción. El arrepentimiento es un mandato divino. Cuando Dios te dice algo, ¿acaso Dios te está sugiriendo? Mis amados hermanos, Dios nos sugiere. Dios ordena, Dios manda, Dios decreta. Y aunque a ti no te guste, y aunque estés pataleando, no, papá, no quiero. No, hazlo, hazlo. No sean como Jonás, que pensando que iba a alterar el propósito de Dios. ¿Qué hizo Dios con Jonás? ¿Quién la sabe? ¿Qué hizo? ¿Qué le mandó? Le mandó a Megalodón, ¿no? Le mandó un tremendo megalodón. Se lo tragó.
¿Y dónde lo arrojó? En la ciudad donde Dios le dijo que él tenía que ir a predicar el arrepentimiento. Así que si Dios tiene un plan para tu vida y tú piensas que vas a escapar de ese plan, déjame decirte que no vas a poder escapar. No lo harás. No lo harás. Si Dios quiere usarte y Dios quiere hacerlo sí o sí, Dios lo va a hacer, cabezoncito. Dios lo va a hacer. Porque Dios es Dios. Así que, mis amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 30 al 31. Ya entrando en la parte final, porque ya vienen también nuestros amados hermanos, quienes nos van a hacer gozar y danzar. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren comer? Ay, sí, amén, ¿no? Ay, sí, amén. Ay, sí, amén. Dios mío, Señor, ten misericordia. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. ¿Qué dice la Biblia? ¡Fuerte! ¿Qué es lo que manda Dios a todos los hombres? Que se arrepientan. Verso 31. ¡Fuerte! Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese varón es Joel Moody. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo que amén? No soy yo, es Cristo. Ya ves, no están atentos, ya ves. Ya ves, a cualquier cosa le dicen amén. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Dios no va a juzgar por medio de mí. Dios va a juzgar por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo, el Padre juzgará a los vivos y a los muertos, a todos los hombres. Seguramente si yo les decía Dios juzgará por medio de Daddy Yankee, también me iban a decir amén. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Muy bien. Entonces, mis hermanos, este mandato de Dios se basa justamente en esa promesa del juicio venidero y en esa necesidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios. Y es ahí cuando viene lo bonito. Si Dios demanda eso de ti, entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que arrepentir y tiene que creer. ¿Y qué va a pasar cuando pasa eso? Efesios capítulo 1, versículo 13. Proyéctalo, por favor. Cuando pasa eso, mira lo que sucede. Y tú lo vas a leer y fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Amén. En Él también vosotros, ustedes, cusqueños, limeños, peruanos, en Él también vosotros, cuando ustedes oyeron la palabra de la verdad, el evangelio de esa salvación, y habiendo creído en Él, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de sus vidas. En ese momento, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi hermano, mi hermana, si tú creíste en Jesucristo y vives una vida digna, entonces tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dale las fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios. Porque no solamente glorificamos al Padre, no solamente glorificamos al Hijo, sino también glorificamos ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Así es. A ese bendito Dios Trino que nos trajo la salvación. Así que, mis amados hermanos, esos frutos del verdadero arrepentimiento
Es lo último que vamos a tocar ahora y con esta terminamos. Frutos del verdadero arrepentimiento. Anoten si gustan. Entonces, mis amados hermanos, primer punto con respecto a ello es la confesión y el abandono del pecado. La confesión y el abandono del pecado. Mis amados, el arrepentimiento genuino, ¿qué incluye? El arrepentimiento genuino incluye confesar el pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, un texto que es muy conocido seguramente por todos ustedes, pero que lo van a leer con voz de arcángel, con voz de querubín, de serafín, de ángel caído no, de ángel, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú has cometido pecado, está bien que Dios te redarguya. Eso muestra que eres un hijo de Dios. Pero yo no te condeno. Si ni mi Señor lo hizo, ¿por qué te condenaría? No lo hago. Si yo te encuentro a ti en un pecado, yo no te voy a hundir. Lo que te voy a decir es, en el amor del Señor, levántate, confiesa tu pecado, reconcíliate con Dios y camina en el Señor. Y Dios te va a bendecir. Fuerte los aplausos para el Señor. Y es que, mis amados hermanos, Dios se complace en la misericordia. Ahora, no abuses de la gracia para vivir en pecado. La Biblia dice también que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto no significa entonces que tú no vas a pecar, que ahora eres inmaculado. No, no. Todos en algún momento vamos a pecar. Hasta tu pastor va a pecar. Pero el detalle es que aquel realmente que ha nacido de nuevo no se deleita en el pecado. Si tú caes en un pecado, el cristiano que realmente ha nacido de Dios no se deleita en ese pecado. Es como aquella oveja cuando va como una manada y va el pastor adelante, y a veces en el camino una ovejita termina cayendo en el lodo. La pregunta es, ¿la oveja se queda en el lodo o la oveja se sacude? Se sacude, ¿no? Y viene el pastor, la limpia, la baña y la reintegra al rebaño. Pero ¿qué pasa con un cerdo? Cuando el cerdo cae en el lodo, ¿qué es lo que sucede con el chanchito? Se revuelca, ¿sí o no? Está en Cancún, está en Punta Sal, está en Máncora, ¿sí o no? El chanchito, cuando cae en el lodo. Claro. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la suciedad. Asimismo, el cristiano se diferencia del inconverso. El cristiano puede caer en el pecado, pero el cristiano no se queda en el lodo. El cristiano sale de ahí. ¿Por qué? Porque su naturaleza nueva que tiene en Cristo Jesús hace que no se mantenga ahí. El inconverso sí. El inconverso se complace y se complace y se complace y se complace y vive en el pecado como le da la gana y no tiene remordimiento alguno, porque es como el cerdo. Pero nosotros somos como los chanchitos voladores, ¿o somos las ovejas del Señor? ¿Qué somos? Somos ovejas de su prado. Y si somos ovejas, ¿te vas a deleitar en el lodo?
No. Si caes en el lodo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sacudir y te corto la lana? No, no, no. Te va a restaurar tu comunión con Dios. Así es. Así que gloria sea al Señor. Fuerte los aplausos para Él. Así que mis amados hermanos, la conversión no es solamente un cambio de mente, sino que también es un cambio de dirección. Como se ilustra, por ejemplo, con Zaqueo, como bien lo leemos en Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8. El famoso texto bíblico que seguramente tú conoces acerca de Zaqueo. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios. ¿Qué dice? ¡Fuerte! Amén. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo llegó a la vida de Zaqueo? ¿Qué pasó? Hubo un arrepentimiento y un cambio de vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuando Jesucristo llega a tu vida, tú no permaneces igual. Ay, y mis oídos tampoco. Cuando Jesucristo llega a tu vida, tú no permaneces igual. Dios transforma tu vida, Dios transforma tu corazón, Dios transforma tu mente. Y lo que antes Zaqueo se complacía haciendo, ya no lo hace más, sino que más bien restituye y retribuye e incluso da más de lo que había robado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que causa Jesucristo en la vida del hombre. Entonces ello nos demuestra que cuando Cristo viene a la vida del hombre hay una renovación y hay obediencia, mis amados hermanos. Y es que el arrepentimiento verdadero resulta en una vida transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos llama a los creyentes a ser transformados, y lo van a leer ustedes. ¡Fuerte! A ver. Ahí está. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te conformes a este siglo. No imites, no imites. Si el mundo va a la discoteca, si el mundo se embriaga, si el mundo se droga, si el mundo hace lo abominable, si el mundo fornica, adultera, tú no hagas eso. Sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no tiene planes de mal para ti. Dios tiene planes de bien para con los que le aman. Así que si tú clamas a Dios, Dios tiene planes de bien para ti. Así que, jovencita, jovencito, si Dios te quita ese crash, es porque no era para ti. No era para ti. Si Dios te quita a ese crash, es porque no era para ti. Si Dios te quita tu Ricolás, si Dios te quita, en las chicos, ¿quién? Bueno, no sé. Si Dios te quita a esa chica o ese chico, es porque no es para ti. Y no andes pataleando. Recuerda de que Dios te habla a través de tus pastores. Dios te habla a través de tus padres. Dios te habla a través de las circunstancias mismas. No seas terco. La Biblia dice que no te unas en yugo
desigual. Entonces, ¿por qué eres cabezón y cabezona y andas buscando el yugo desigual? ¿Por qué lo haces? ¿Quieres sufrir? Bueno, si quieres sufrir, únete en yugo desigual. Pero después no andes llorando, no te andes quejando. Ay, yo lo amaba, pastor, yo lo amaba, lo quería, él era todo para mí, ya no podía ni dormir, hasta dejé de comer porque lo amaba. Dios mío. Ministerio, una palabra que lo van a dar esa. Mis amados, obedezcamos la voz de Dios principalmente a través de su palabra. Y luego yo estoy seguro que Dios también te habla a través de tus padres. Dios también te habla a través de tus pastores. Y es más, Dios también te va a hablar a través de ese cabezón y de esa cabezoncita que tú estás ahí fijándote y que no es para ti. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo me va a hablar a través de él? Dios te va a mostrar mismo que esa persona no es para ti. Si tú insistes tanto en unirte a esa persona, Dios mismo va a hacer que tú te decepciones de esa persona. Pero no busques eso, evítalo. Obedece a Dios. La principal característica de que una persona puede ser la voluntad de Dios para ti, ya tú lo sabes, es que esa persona sea hijo o hija de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Y eso te digo para que luego cuando llegue el matrimonio no digas, pastor, a mí me han dicho que mi pareja es la bendición de Dios. Claro, es la bendición de Dios. Uy, pero este más bien parece la bendición del diablo. No, pues, hermano, evítalo, evítalo. ¿Ya? Así que volviendo al tema. Volviendo al tema, mis amados, transformados por medio de la renovación de nuestra mente, lo cual obviamente se refleja en una constante obediencia creciente a los mandamientos de Dios. Hay también una restauración de la comunión con Dios, y es que el arrepentimiento restaura la relación rota con Dios plenamente. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Pablo, el apóstol, nos va a decir una gran verdad. Fuerte, mis amados, a ver, fuerte. No, lean el texto fuerte. A ver, vamos, los escucho. ¿De que no hay? Amén. La tristeza del mundo, ¿qué te va a producir? Pero la tristeza que es según Dios, ¿qué te produce? Arrepentimiento para salvación. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, cuando Dios obra en tu vida, seguramente te va a pulir, te va a pasar por el fuego, no por el purgatorio, ¿eh? Por el fuego, te va a pasar por ahí. Y seguramente esa prueba te va a producir tristeza, pero eso es para bendición de tu vida, aunque tú no lo entiendas. Por ejemplo, José, ¿quién se iba a imaginar que siendo vendido por sus propios hermanos, traicionado por ellos, siendo esclavizado, siendo difamado, siendo encarcelado y siendo azotado, quién iba a imaginar que él terminaría siendo el gobernador de todo Egipto? ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Tú lo imaginarías? ¿Tú lo imaginarías? ¿Tú lo imaginarías? No, porque nuestra mente no es como la mente de Dios. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tú juzgas según lo que pasa en el momento. No lo hagas así. ¿Quién sabe si lo que te está haciendo sufrir ahora, mañana más tarde Dios lo usará para la gloria de Él? Dale la gloria a Dios.
Así que, mis amados, la tristeza, según Dios, da lugar a una renovada alegría y a una comunión con el Señor. Y finalmente, tenemos que ser testimonio al mundo entero. Y es que una vida marcada por el arrepentimiento es un testimonio poderoso al mundo. De hecho, Mateo capítulo 5, versículo 16, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 16, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú sé un canal de bendición para que incluso los inconversos o los ateos, tarde o temprano, quién sabe si Dios toca sus corazones, a través de tu testimonio terminen glorificando a tu Padre que está en los cielos. Ciertamente, créeme que Dios te compensará en gran manera. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, pero no lo hagas por buscar recompensa. Nadie haga algo buscando recompensa. La mayor gracia de Dios ya la hemos recibido, que su Hijo amado haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario y obtengamos eterna redención. Si hoy hacemos algo, no es porque tú buscas recompensa. Al contrario, más bien lo hacemos para devolverle a Dios lo que Él se merece, lo que a Él le compete. ¿O acaso tú piensas que puedes darle algo a Dios? Dios es dueño de todo. ¿Qué va a necesitar de ti? Dios no necesita nada de ti. Dios es dueño de todo. Pero aún así, Dios te usa por su gracia y por su misericordia. Por lo tanto, mis amados hermanos, el cambio evidente en la vida del creyente nos testifica de aquella vida transformadora del Evangelio de Jesucristo. Así que termino diciéndote: sé un canal de bendición, primero para ti mismo. Primero para ti mismo. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su propia alma? Primero, examínate a ti mismo si eres salvo, si eres salva. ¿Cómo? Simple. ¿Muestras frutos dignos de arrepentimiento? Muy bien. Tú mismo examínate o pídele a Dios que te examine. Ahora recuerda, estos frutos dignos de arrepentimiento no pienses que te van a salvar, porque nadie se salva por sus obras. La Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Tus obras no te salvan. Cuidado con pensar que las obras te salvan, ¿ah? La salvación es por obras, es por gracia, por la misericordia de Dios. Pero las obras son necesarias no para salvarte, sino para mostrar evidencia de tu salvación y para que tú seas un canal de bendición a todas las personas que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Te invito, te exhorto a que seas testimonio vivo del Evangelio a aquellos que están en tu casa, en tu colegio, en tu trabajo, en tu centro de estudios, tu centro de labores, en donde vayas. Sé un canal de bendición. Pónganse de pie. Y puestos de pie, vamos a orar al Señor. Y todos, con los ojos cerrados, clama ahí en tu corazón: yo voy a orar, pero tú mismo, para con tu Señor y Dios, clámale, órale y pídele a Él que haga su obra en ti. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada a Cusco y a todos los que están aquí presentes. Ahora te pido, Padre, que tu palabra sea rema, sea viva, eficaz en los corazones de estos jóvenes, de los hermanos que están aquí presentes, Señor.
y que tú, Señor, seas glorificado, exaltado por los siglos de los siglos, y que nosotros seamos testimonio de aquel Dios vivo que juzgará a los vivos y a los muertos. Señor, este tiempo está en tus manos. La gloria no es para mí, la gloria no es para el hombre, la gloria es para ti. Úsanos a ser canal de bendición para nosotros mismos, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros tíos, para nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, amigos, seres queridos, amistades y apreciados, y para todos aquellos que necesitan conocer tu palabra y tu verdad. Padre, hoy entrego la vida de cada alma aquí presente en tus manos, y tú haz tu obra, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me los bendiga, pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Estamos muy bendecidos con la palabra, muy bendecidos. Quiero aprovechar este tiempo para poder saludar a todos los que nos ven por las redes sociales. Va a estar el pastor Armengol Montalvo, también está viendo por las redes sociales, nos dice que va a estar ya en estos días que ya se viene de Lima. También quiero saludar a John Gutiérrez, Noemí Quispe y también Gonzalo, Taylor. Había también hermanos que escribían de Arequipa, ellos también mandan un saludo desde allá. Entonces, hermanos, también hay más hermanos, no quiero leerlos. Y también quiero agradecer a Radio Nueva Luz 720 AM y 99.7 FM que está retransmitiendo. Estamos saliendo en la radio también. Agradecer a ellos también y a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Hermanos, ya vamos llegando al mediodía. Como que el día se va pasando muy rapidito. No sé, solo pasaron 2 exposiciones y ya. Hermanos, a ver, antes de anunciarles ustedes ya saben, los que no tienen su photochep, ahí afuera los hermanos de Congreso de Jóvenes Maranata. Despierta, mira y camina 2025. Una generación que reconoce a Dios. Del 5 al 11 de enero del 2025. Dirección: Institución Educativa Mariano Santos Surco, Quispicanchis, Cusco. Ministerios de Alabanza de Lima. Ministerio Rey de Reyes. Porque sé que volverás, muy pronto volverás. De Ancash, Ministerio Maná del Cielo. Es posible, todopoderoso eres mi. Cusco, Ministerio Remas de Fuego. Yo no me doy por vencido, mi rey, Ministerio Shamá. Ministerio Voz de Milicia y otros ministerios invitados. En la palabra de Dios de Lima, Pastor Armengol Alfonso Montalvo, Licenciado Joel Moody, y de Cusco, Pastor Darwin Torres, Pastor Roger Núñez, Pastor Abel Bayona, Pastor Joel Guamán, Hermano Rebelino Wilca y otros invitados especiales. Habrá juegos dinámicos, teatros, dramas, retos. No olvides traer tu Biblia, utensilios de aseo personal y una colcha. Inscripción 40 soles. Más información llamando al 935 66 93 97 o al 940 30 77 31. Organiza Iglesia Evangélica Maranata Cusco. Este congreso será una experiencia única. Tienes que vivirlo. ¡Te esperamos!